Dos de los demonios más malévolos en la Biblia. Primero, el príncipe de Persia. Este príncipe solo aparece en el apocalíptico libro de Daniel 10. Probablemente, el príncipe de Persia es una referencia a un ser espiritual malvado que gobernaba Persia en la antigüedad. Daniel había recibido una inquietante visión sobre una gran guerra y ayunó durante 3 semanas. Un periodo de oración y luto siguió. Dios envió un mensajero celestial para explicar la visión en respuesta a la oración de Daniel. Daniel 10, versículos 1 al 9, en la Biblia estándar americana, en el 3er año del reinado de Ciro, rey de Persia, se reveló un mensaje a Daniel, también conocido como Belsasar. El mensaje era verdadero y trataba sobre un gran conflicto. Él entendió el mensaje y comprendió la visión. En esos días, yo, Daniel, estuve de luto durante 3 semanas completas. No comí nada sabroso, ni carne ni vino entraron en mi boca, y no usé ninguna pomada hasta que se completaron las 3 semanas enteras. Al 24º día del primer mes, mientras estaba a la orilla del río Tigris, levanté mis ojos y vi a un hombre vestido de lino, con un cinturón de oro puro de Ufaz alrededor de su cintura. Su cuerpo era como topacio, su rostro tenía la apariencia de relámpagos, sus ojos eran como antorchas llameantes, sus brazos y pies eran como el brillo de bronce pulido, y el sonido de sus palabras era como el sonido de una multitud. Solo yo, Daniel, vi la visión, mientras que los hombres que estaban conmigo no la vieron. Sin embargo, un gran temor cayó sobre ellos y huyeron para esconderse. Así que me quedé solo y vi esta gran visión, pero no me quedó fuerza alguna, ya que mi apariencia se volvió pálida mortalmente y no retuve fuerza alguna. Pero oí el sonido de sus palabras y, tan pronto como oí el sonido de ellas, caí en un sueño profundo, con el rostro en el suelo. Daniel estaba una vez más preparado para recibir una visión y profecía de un ángel, así como para establecer el reino de Dios en la tierra. La profecía menciona a Ciro, el rey de Persia. Daniel vio algo increíble porque lloró y ayunó durante 3 semanas antes de que sucediera. Aunque sus compañeros no vieron la visión, quedaron aterrados. Mientras tanto, Daniel fue debilitado por un santo terror y cayó dormido. Una mano me tocó y me hizo temblar de manos y rodillas. Él dijo: Daniel, eres muy estimado. Considera cuidadosamente las palabras que estoy a punto de decirte y levántate, porque he sido enviado a ti. Y cuando dijo esto, me levanté temblando. Luego continuó: no tengas miedo, Daniel. Desde el primer día que decidiste entender y humillarte ante Dios, tus palabras fueron escuchadas, y he venido en respuesta a ellas. Pero el príncipe del reino de Persia me resistió durante 21 días. Entonces Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, ya que fui detenido allí con el rey de Persia. Ahora he venido para explicar lo que sucederá a tu pueblo en el futuro, porque la visión se refiere a un tiempo aún por venir. Aquí se nos da una comprensión de la guerra en el reino espiritual. Daniel había orado y ayunado durante 3 semanas, y el ángel había sido enviado desde el primer día en respuesta. Sin embargo, el ángel fue retrasado por una figura llamada el príncipe del reino de Persia, quien lo opuso durante 21 días, todo el tiempo que Daniel había ayunado y orado. Aparentemente, esto era un demonio de alto rango asignado a la nación de Persia para representar el reino del diablo y luchar contra Dios. El reino de Satanás está compuesto por 4 divisiones malévolas. La primera son los ángeles caídos o principados, que actúan como los gobernantes de más alto rango de Satanás. La segunda división son las potestades, que tienen la autoridad para ejecutar la voluntad de los gobernantes principales. Satanás tiene un solo motivo para dividir sus legiones en jerarquías, y ese motivo es la guerra espiritual. Su pasión es alimentada por el orgullo, que nutre su necesidad insaciable de autoridad total. El objetivo principal de Satanás es hacer que el mundo entero se incline ante él y lo adore como a Dios. Sin embargo, hay un reino mejor que el de Satanás, liderado por Jesucristo, que gobernará el mundo durante 1000 años en paz perfecta. El lobo habitará con el cordero, el leopardo se acostará junto al cabrito, el ternero y el cachorro de león y el animal engordado estarán juntos, y un niño pequeño los guiará. Isaías 11, versículo 6. Demonios son los soldados de infantería de su ejército malévolo y están controlados y dirigidos por gobernantes de alto rango, potestades y principados.
Los términos diablo, diablos y demonios suelen usarse indistintamente. También hay un príncipe de los diablos, Satanás, pero existen muchos demonios. La palabra demonio se deriva del término griego demon, que significa espíritu maligno. Los demonios son espíritus malévolos que operan en el mundo al poseer los cuerpos de humanos o animales. Lucas 8, versículo 30, en la versión King James, y Jesús le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Lucas 8, versículo 33, en la versión King James, y cuando los demonios salieron del hombre, entraron en los cerdos, y la manada se precipitó desde un precipicio por la ladera hasta el lago y se ahogó. Las Escrituras dicen repetidamente que Satanás ejerce un nivel de control y dominio en este mundo caído. 1 Juan 5 verso 19, en la Nueva Versión Internacional, sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. 2 Corintios 4 verso 4, también en la Nueva Versión Internacional, el Dios de esta era ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Como resultado, el mensajero que vino a Daniel estuvo involucrado en una guerra angelical. De hecho, el príncipe demoníaco de Persia poseía un poder increíble, hasta el punto de que Miguel, uno de los príncipes principales, fue enviado para ayudarle. En Judas 9, aprendemos que Miguel es el arcángel. El ángel pudo llegar a Daniel debido a su fuerza. El arcángel Miguel es un gran guerrero angelical. Apocalipsis 12 verso 7, en la Nueva Versión Internacional, entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles contraatacaron. Así que volveré para luchar contra el príncipe de Persia, y cuando me vaya, el príncipe de Grecia vendrá. Pero primero te contaré lo que está escrito en el libro de la verdad. Nadie me apoya en esto excepto Miguel, vuestro príncipe. Daniel 10, versículos 15 a 21. El ángel regresó de inmediato para luchar contra el príncipe de Persia, y luego informó a Daniel que el príncipe de Grecia estaba en camino. Esto implica que los demonios de Satanás están en constante conflicto con el reino y los siervos de Dios. Debes estar preparado para luchar en el ámbito espiritual, donde no puedes ver la batalla. Efesios 6, versículos 10 a 18, en la Nueva Versión Internacional, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos con toda la armadura de Dios para que podáis resistir las astutas artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los príncipes de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, vestíos con toda la armadura de Dios para que en el día malo podáis resistir y, habiendo hecho todo, permanecer firmes. Hay batallas que se libran y cosas que ocurren en el reino espiritual de las que quizás no sepamos nada, pero se nos enseña que nuestra conducta tiene un efecto en lo que allí sucede. Por eso nunca debemos dejar de orar y someternos al Señor en obediencia. Lo que sucede en nuestras vidas de fe tiene implicaciones mucho más grandes de lo que podemos ver, así que debemos permanecer firmes y confiar en el Señor, incluso cuando no podemos ver lo que Él está haciendo. Es desconocido si el destino de este príncipe espiritual de Persia estaba vinculado al del imperio persa físico. Número 2. Abadón, también conocido como Apolión. Abadón aparece en el último libro del Nuevo Testamento, el Apocalipsis. Apocalipsis 9, versículo 11, en la Biblia Americana Estándar, tienen como rey sobre ellos al ángel del abismo, en hebreo, su nombre es Abadón, y en griego, se llama Apolión. Abadón y Apolión comparten el mismo concepto de destrucción o tormento, perdición. Siendo el rey de estas langostas y llevando el nombre de Abadón o Apolión, es un líder demoníaco de alto rango. Abadón es un demonio que trabaja bajo Satanás y está a cargo de un abismo lleno de langostas que aparecerán en escena durante los últimos días. Estas langostas morderán, picarán o causarán dolor a aquellos que no creen en Jesucristo. Debido a que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se escribieron en idiomas diferentes, la palabra para destructor en griego será diferente de la palabra en hebreo. Esto es algo que debemos tener en cuenta todo el tiempo. Aunque vemos el caso solo en la segunda mitad de la Biblia, en Apocalipsis 9, versículo 11, hay 5 versículos en el Antiguo Testamento que utilizan la palabra. En el Antiguo Testamento,
parece significar destrucción. Job 26 verso 6, en la Biblia Americana Estándar, el Seol está desnudo delante de él, y Abadón no tiene cobertura. Es claro y consistente en la Biblia que los demonios existen. Son entidades que se oponen a la supremacía de Dios y buscan llevar a cabo su rebelión profana influenciando a las personas a vivir de maneras que contradicen las intenciones declaradas por Dios. Al mismo tiempo, permanecen bajo el control divino y pueden ser utilizados para cumplir el plan divino. Los cristianos deben someterse a Dios, resistir a Satanás y sus embestidas malignas. Como resultado, necesitamos entender las verdades fundamentales de las Escrituras sobre el comportamiento de los demonios y sus métodos de influencia. Al tener conocimiento del trabajo de los demonios, se nos ordena permanecer firmes en Cristo y oponernos a Él, ya sea como individuos, cooperativas o estructuras sociales. Los demonios desean alejarnos de Dios, promoviendo el pecado, induciendo tentaciones, atormentando y asustándonos. Apocalipsis 12, versículos 7 al 9, en la Biblia Americana Estándar, hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. El dragón y sus ángeles lucharon también, pero no prevalecieron, ni más se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue expulsado el gran dragón, la serpiente antigua, llamada el diablo y Satanás, el engañador del mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él. Al igual que sus equivalentes, la naturaleza de un demonio es espiritual, inmutable e inmortal. Los demonios no son omniscientes y su poder está limitado a lo que Dios permite. Tienen diversos propósitos y conocimientos en su área de especialización. Satanás imita a Dios a través de medios falsos y la invasión demoníaca no es una excepción. Aquellos que están sometidos al Señor tienen una personalidad divina habitando en ellos en forma del Espíritu Santo. Juan 14 verso 23, en la Biblia Americana Estándar, Jesús respondió, «Si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él». Aquellos que son gobernados en algún área de sus vidas por demonios están influenciados por el espíritu maligno de Satanás. Hechos 19 verso 16, en la Biblia Americana Estándar, y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltó sobre ellos y los dominó, y pudo más que ellos, de modo que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Jesucristo vino a la tierra para liberar a los oprimidos del poder de los demonios. Hechos 10, 38, en la Biblia Americana Estándar, como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, quien anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El Espíritu de Dios transforma a los creyentes cuando son liberados, una transformación sobrenatural que Satanás no puede imitar. Sin embargo, el ángel Miguel enfrenta a Satanás 2 veces. Para ver este vídeo, haz clic aquí.